Renace la esperanza, la vida surge, crece el amor, florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. El dolor y la muerte y las injusticias no han de vencer. Si Jesús resucita otro mañana, pueblo querido, tú vas a ver. Un canto me llena el corazón y despierta la alegría en todo mi pueblo. La muerte no es la última palabra y tampoco nuestra historia de sufrimiento. Ha resucitado, derrotó la muerte. El que fue crucificado surgió triunfante como hombre nuevo. Y su buena noticia va a acabar con los miedos. Renace la esperanza, la vida surge, crece el amor, florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. El dolor y la muerte y las injusticias no han de vencer. Si Jesús resucita otro mañana, pueblo querido, tú vas a ver. Un canto de vida y libertad resuena en nuestro pecho con gozo y fuerza. Los brazos se ponen a luchar, creemos que la historia puede ser nueva. Jesús resucita, su misión nos deja. Podemos también librar un mundo esclavo de sus cadenas. Con Jesús venceremos opresión y miseria. Renace la esperanza, la vida surge, crece el amor, florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. El dolor y la muerte y las injusticias no han de vencer. Si Jesús resucita otro mañana, pueblo querido, tú vas a ver. ¿Qué tal? Buenas noches, pues un gusto saludarnos y encontrarlos nuevamente en este espacio que estamos preparando y disponiendo para todos ustedes los martes de reflexión, compartir con ustedes la alegría de la Pascua del Señor y en este marco pues todavía celebrativo del encuentro con Jesús resucitado, también les informamos que estamos haciendo nuestra primera transmisión en vivo a través de el canal de YouTube Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe La Mesa, también ahí lo pueden seguir. Es un primer ensayo para ver qué tal nos va a través de las redes sociales. Hemos estado compartiendo con ustedes ya durante 2 martes algunas reflexiones. La semana pasada nos acompañaba el Padre Ricardo y el primer tema de reflexión a través de la imagen de María que nos compartió el Padre Sergio. También está aquí acompañándome el hermano Raúl para si hay algún comentario, algún saludo, alguna pregunta que ustedes quisieran hacer, pues con mucho gusto los atendemos y bueno, vamos a estar aquí compartiendo. Rogelio Ríos, que es el primero que manda saludos aquí a través del canal de YouTube de Parroquia de Guadalupe, La Mesa, pues también le mandamos un saludo y un afectuoso abrazo, aunque sea virtual, que esperemos en Dios pronto pueda ser ya en vivo y en directo para reencontrarnos nuevamente. Así que también les envío este abrazo desde aquí, desde nuestra capilla de la comunidad de los misioneros del Espíritu Santo. El día de hoy quiero compartir contigo una breve reflexión en torno a los frutos que podemos seguir descubriendo de la resurrección de Jesús a través de la Escritura y también para nuestra propia vida. De hecho, el Padre Ricardo la semana pasada ya nos hablaba de uno de los frutos de la resurrección, que en ese sentido la alegría como un fruto del encuentro con Jesús resucitado.
El día de hoy quisiera con ustedes abordar algunos otros frutos que por ahí podemos encontrar en alguno de los pasajes de la Escritura y también cómo podemos irlos descubriendo en nuestra vida y cómo estamos llamados también nosotros a reflejar los frutos del encuentro con Jesús a otras personas, a donde quiera que vayamos. Y quisiera empezar compartiendo con ustedes un fragmento del Evangelio que ya hemos escuchado durante estos días de Pascua. El Evangelio del Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 19 al 31, nos relata ese momento, ese acontecimiento en que Jesús se hace presente en medio de sus discípulos. Estos se encuentran a puertas cerradas y falta uno de ellos, falta uno de los discípulos, no está presente. Tomás no está presente en este momento. Y quiero empezar con esta fracción, este fragmento del Evangelio. Nos dice, no lo voy a leer completo, solamente quiero entresacar algunas líneas que nos van a ayudar para aprovecharlo y profundizar en estos frutos que hoy quisiera compartir con ustedes. El otro texto evangélico que también voy a retomar, porque es uno de los frutos también interesantes que se me hacen a mí personalmente, es el de los discípulos de Emaús. Ahí encontraremos otro de los frutos del encuentro con el resucitado. Ese pasaje del Evangelio de Juan lo escuchamos ya en domingo y nos dice lo siguiente: al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Como podemos darnos cuenta, ya apareció también uno de los frutos que nos compartía el Padre Ricardo, el fruto de la alegría. Los discípulos, al reconocerlo, una vez que ya lo descubren, que se dan cuenta que es Él, se llenan de alegría por ese encuentro con el resucitado. Y ese fruto, ya lo desarrolló ampliamente el Padre Ricardo. Lo pueden seguir escuchando, si se les pasó, si no lo escucharon completo el día, ahí lo pueden encontrar en los videos que están grabados de la página de la parroquia en el Facebook y también aquí a través del canal de YouTube. Ahí también ya están los dos videos, tanto del Padre Sergio como el del Padre Ricardo. Quiero entonces enfatizar en este sentido estos otros dos frutos que podemos encontrar en este pasaje. Uno es la paz y el segundo es el Espíritu Santo, que en este fragmento nos relata en la presencia de Jesús resucitado. Pablo nos dice en un pasaje también de la Escritura, una carta concreta a los Corintios, hará algunas afirmaciones y me encanta la forma en cómo lo describe Pablo y hoy quiero compartírtelo. Nos dice así: con su muerte Jesucristo nos libró de los pecados. Su muerte nos libró del pecado. Con su resurrección, dice San Pablo, nos devolvió los bienes que habíamos perdido por el pecado. Es decir, nos abrió las puertas a la vida eterna. Ahí podemos encontrar otro fruto, otro rasgo de la resurrección de Jesús para nosotros. Ese regalo que Jesús quiere ofrecernos, quiere darnos. En cierto sentido, los apóstoles van a ir descubriendo poco a poco la presencia del resucitado en la vida. Por ejemplo, para ellos van a ver algunos hechos concretos. La tumba vacía, los lienzos, el sudario, las apariciones que van teniendo en diferentes momentos, María Magdalena al acercarse al sepulcro y confundir al jardinero con, que no lo reconoce a Jesús, la presencia de los dos ángeles y otros tantos ejemplos que encontramos en la Sagrada Escritura de cómo Jesús se va acercando, se hace presente. Al principio no lo reconocen del todo y poco a poco van a ir descubriendo al Señor. Dice también en ese sentido Pablo,
nosotros creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado por nuestra justificación. Es decir, Pablo capta precisamente que la muerte y la resurrección están unidas. Con la muerte, liberados del pecado. Con la resurrección, el regalo de la posibilidad de la vida eterna. Y en ese sentido, los mismos discípulos entraron en esa vida nueva a través de ese encuentro con Jesús y en la fe en Él. Para entrar y disfrutar, gozar de estos frutos que el resucitado quiere ofrecernos, que quiere compartirnos, pues se necesita un primer elemento, que es creer. Creer en la resurrección, creer en la presencia viva, real, palpable del Señor y que sigue estando presente en medio de nosotros. Entonces, pudiéramos decir, como requisito, entre comillas, para acceder a los frutos de la resurrección, es precisamente abrir el corazón a la fe, creer que de veras el Señor ha resucitado. Y en este sentido, pues, los discípulos y los evangelios nos van dando testimonio de este acontecimiento, de la resurrección del Señor. Vamos a ir poco a poco desvelando a través de estos pasajes de la Escritura esos frutos que el Señor quiere compartirnos. Bueno, hasta aquí esto nos ayude y nos sirva como de preámbulo para centrarnos por donde quisiera que acompañarnos en esta noche, en estos minutos de esta reflexión. Los frutos de la resurrección. Bueno, si tú tienes algún otro fruto que descubras en la Escritura, en los pasajes del Evangelio, de estos días que hemos estado meditando la palabra, de estos días que hemos estado escuchando a través de las celebraciones eucarísticas, si tú descubres algún otro fruto, hándalo saber, compártelo. Aquí el hermano Raúl va a estar pendiente por si llega algún mensaje donde tú descubras algún otro fruto. Ya tenemos la alegría, la paz, el Espíritu Santo. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro fruto descubres también? O quizás también lo descubriste tú en tu encuentro con el Señor resucitado. En ese sentido, seguir descubriendo los frutos. ¿Cuáles son los frutos de la Pascua? La Pascua no se agota en el domingo de resurrección. No concluye ahí, no podemos agotarla. Y más en esta Pascua del 2020 que nos tocó de una manera tan diferente, tan inesperada, celebrarla. Yo le compartía en ocasión aquí a mis hermanos, les decía, al estar celebrando la vigilia pascual en el templo, con una mezcla de sentimientos en el corazón, con el gozo de celebrar la Pascua de la resurrección del Señor, litúrgicamente hablando, reunidos ahí en comunidad, los padres de esta comunidad, misioneros del Espíritu Santo, el hermano Raúl y personas que nos ayudaron en la transmisión, pues también sentía yo en el corazón también la nostalgia de no ver a la comunidad parroquial reunida en ese lugar y en ese momento tan importante de nuestra vida y de nuestra fe. Y luego también por ahí, aprovechando las redes sociales y el internet, pues al abrir el canal, volvimos a ver el del año pasado, el canto del pregón pascual, que por ahí alguien hizo la caridad de subirlo al YouTube, y ver la iglesia, ver el templo lleno, con las velas encendidas, rostros de muchos de ustedes, escuchar sus voces cantando el estribillo del pregón, la verdad que emociona el corazón. Y en ese sentido, la Pascua no podemos decir que se agota en esa celebración, que se acota, que hasta ahí llega. Tampoco la Pascua consiste en ese momento solamente gozosos y llevarnos a nuestra casa, perdónenme la expresión, como a manera de trofeo, un galón de agua porque me la bendijeron, o un montón de velas cargando aquí para todo el año. Digo, no solamente eso, esos son medios o signos que nos pueden ayudar a seguir profundizando en lo que la Pascua trae para cada uno de nosotros. Y no solamente eso,
No vivir la experiencia de la Pascua nos permite recibir al Señor resucitado, sus dones y sus regalos. Y es una Pascua que se celebra, litúrgicamente hablando, durante 50 días. Bueno, primero la octava, como un solo día de fiesta, pero 50 días de la fiesta de la Pascua. Y es en estos días, de los 50 días de la celebración litúrgica de la Pascua, donde tú y yo estamos llamados, invitados a descubrir los frutos desde la liturgia, desde la celebración, pero también los frutos personales que el Señor va dando en nuestro corazón. Un autor por ahí dice, no solamente un fruto o dos, como los que yo mencionaba algunos otros. Ustedes podrán o no estar de acuerdo con esta perspectiva de un autor que nos dice por ahí que uno de los frutos de la Pascua también es el símbolo de la luz. La luz que simboliza Cristo resucitado, que ha vencido la oscuridad del pecado y de la muerte e ilumina nuestra vida y nuestros hogares con su luz. Y precisamente en este tiempo de dificultad, en que no pudimos reunirnos como comunidad parroquial en el templo, espero que en cada casa, en tu casa, aún esté encendida para el momento de la oración, para el momento de la celebración eucarística, que tú sigues también a través de las transmisiones, también se mantenga encendido este cirio, porque es Cristo que quiere destruir la oscuridad de la vida, la oscuridad de la muerte. Entonces, dice un autor que uno de los frutos de la resurrección también puede ser la luz. Cristo que quiere iluminar tu vida. Hago un pequeño paréntesis para saludar a todos los que ya nos están siguiendo a través del canal del YouTube, que ya por aquí aparecen varios saludos, y bueno, pues darles la bienvenida a este otro espacio, esta otra plataforma que nos ayudará a mantenernos así en contacto, en comunión. Recuerden que ayúdenos a compartirlo con muchos amigos y familiares, porque necesitamos tener 1000 suscriptores en nuestro canal de YouTube para poder transmitir las misas en vivo desde otras plataformas, con más cámaras o con celulares, como lo hacemos los domingos. Ahorita lo estamos transmitiendo a través del Facebook, con el celular de uno de los hermanos, y a través del canal de YouTube, utilizando la computadora. Pero bueno, vamos a ir agarrando nuevos tips, ventajas y aprovechando los medios. Otro autor nos dice también, y algo que es como fruto, que es un fruto también de la Pascua, dice otro autor que los sacramentos también son un fruto de la Pascua, de la resurrección del Señor. Todos los sacramentos, dice, se derivan de la Pascua. El Señor resucitado nos comunica con ellos su vida, su gracia y su acción salvadora. Pero hay unos sacramentos a los que llamamos más específicamente pascuales, como el bautismo, la confirmación, la reconciliación y la Eucaristía. De hecho, también en algunos momentos en que celebramos la vigilia pascual, también hay el sacramento o se imparte el sacramento del bautismo, como fruto, pues, de un nacer a la vida de la fe. Es otro de los frutos que podemos encontrar, ¿sí? Son otros espacios de, no solamente me quiero quedar con los que yo les mencionaba de la Escritura, ahorita volveremos a ellos. Alguien más nos dice también, bueno, ya Ricardo lo desarrolló ampliamente, uno de los frutos, la alegría, que es la actitud propicia de quien ha experimentado la resurrección del Señor. Y ya el Padre Ricardo nos explicaba cómo la alegría, un fruto también de la resurrección del Señor, de la Pascua. Y bueno, también podemos descubrir algún otro por ahí de los frutos que quisiera hoy trabajar con ustedes. Por ejemplo, el fruto de la esperanza. Un fruto muy necesario, más en estos tiempos, en estos momentos en que nos vemos ante una situación totalmente inesperada. Ni en mis más terribles pesadillas me imaginé tener que vivir una celebración
de la vigilia pascual en esas circunstancias. Y en más terribles pesadillas, me imaginé que hubiéramos tenido que privarnos del encuentro, del abrazo, del reunirnos. Pero bueno, hoy nos tocó en estas circunstancias. Y otro de los frutos que hoy quiero compartir contigo es el fruto de la esperanza. Bueno, hasta aquí algún comentario, alguna pregunta. Por ahí el hermano Raúl creo que tiene alguno. Pues hasta este momento te han dado muchas personas muchos saludos. Padre Ernesto, Padre Teto, nos menciona Albertina Castro que uno de los frutos de la Pascua es el amor al prójimo. Claro. También nos comenta Marisol Revilla que piensa que la empatía también puede ser un fruto del Espíritu Santo. Y Carmen Ríos, pues también le da mucho gusto que ya estemos en YouTube. Dice que es un gran logro, gracias a Dios, y que pues le da tristeza también ver el templo solo. Dice, por algo, Dios sabe por qué y para qué. También nos menciona Elsa, pues que el ser luz para los demás, pues también es parte importante de la Pascua. Claro. Muy bien, pues gracias por sus saludos, por sus comentarios. Claro, es importante pues cómo ir descubriendo estos frutos de la resurrección, de la Pascua del Señor en nuestra vida y como bien dice Elsa, también luego para que nosotros podamos reflejarlos para los demás. Si Jesús quiere ser luz que ilumina nuestro camino y nuestra vida, pues también nosotros llamados a ser luz en el camino de otros para conducirlos a la vida plena, a la verdad, al amor, al Señor. Y bueno, pues esos frutos que podemos experimentar de la resurrección, claro que se tienen que poner en lo concreto de la vida, como ya lo decían también ustedes, ¿no? Al tenderle la mano al otro, al ser empático, al amar al prójimo. Todos esos gestos son como consecuencia del fruto del resucitado en nuestra vida. Bien, les decía entonces que quería también hacer énfasis en otro de los frutos que podemos encontrar en la Sagrada Escritura, principalmente en el pasaje aquel famoso momento de los discípulos de Emaús, que ya también lo hemos escuchado en la celebración eucarística. Y el fruto que te invito a descubrir, si después quieres darle una releída a ese pasaje, los discípulos de Emaús, el fruto que podemos encontrar ahí es la esperanza. ¿Por qué la esperanza? Bueno, ya conocemos el texto, ya hemos escuchado y a lo mejor lo hemos leído más de alguna vez. Estos dos discípulos que después del acontecimiento de la pasión del Señor, ahora se retiran, van de camino, tristes, desesperanzados, porque aquello que creían, que pensaban, que suponían, no ha pasado. Ya van 3 días de esto y nada. Nosotros esperábamos, cierto que algunas mujeres de nuestro grupo han dicho que, pero quién sabe, nada. Y entonces es ahí donde encontramos ese momento, quizás como el que estamos pasando tú y yo en estos días ante esta contingencia, donde de repente, pues la esperanza se puede apachurrar un poco. La esperanza, porque la Pascua nos pide y nos exige confiar y esperar en Dios. Solo quien espera en Él es capaz de llegar a cumplir los más altos ideales. Los discípulos de Emaús son una muestra muy clara del estado de ánimo de la mayoría que podemos pasar ante momentos difíciles o circunstancias adversas. Perdón. Nos dice en ese sentido, en ese pasaje podemos descubrir cuáles son los sentimientos que están pasando los discípulos y demás personas que seguían a Jesús y que lo vieron ahora morir en la cruz. Han perdido la esperanza y se vuelven a sus casas, se vuelven a lo que comúnmente, cotidianamente sabían hacer, retomar y volver a donde estaban antes. Están tristes, como desconcertados.
Cuando en aquel terrible viernes Jesús, en vez de subir al trono de David, como a lo mejor muchos esperaban, muchos creían, y en lugar de subir a ese trono de donde iba a mandar, gobernar y regir, y los discípulos dirán, yo me quiero sentar a tu derecha, yo me quiero sentar a tu izquierda cuando estés en tu trono, fue levantado sobre la cruz. Sintieron sus discípulos que se derrumbaron todo aquello que habían imaginado, supuesto, todo aquello se derrumbó, y con ello se derrumba en parte sus esperanzas. Van de camino y lo van platicando entre los dos, van conversando lo que ha sucedido, y van ahí los dos en ese sentido con la desesperanza. Sin darse cuenta y sin reconocerlo, Jesús se acerca y va con ellos en el camino. Es Él el que se acerca discretamente y sigue sus pasos y va junto con ellos. Y van de camino y les pregunta, ¿qué sucede? Estos incapaces de reconocerlo le vuelven a contar esto, ¿no? Nosotros esperábamos, creíamos, suponíamos y no ha pasado nada. Luego viene la explicación de Jesús a través de la Escritura. ¡Ay, qué duros de cabeza y de corazón! ¿Qué no ven en las Escrituras que así decía que tenía que pasar? Y así los va acompañando y les va explicando. Cuando ya están cerca del lugar a donde iban, esta famosa aldea de Emaús, llegando cerca a la aldea de Emaús, a donde estos se dirigían, él hizo como que iba a continuar su camino, como que iba a seguir adelante. Dice un autor que es entonces cuando Jesús tiende a detallar ese gesto tan hermoso de Dios, ese gesto revelador de cómo Dios respeta la libertad del ser humano. Quizás en ese gesto podemos descubrirlo, al hacer como que sigue de frente, sigue de lado. Les he explicado las Escrituras, pero no se queda. Jesús no impone ni su compañía ni su doctrina a nadie. Explica, se acercó, acompañó, explicó y parece que sigue de lado, parece que sigue de frente. Los discípulos tienen que hacer un gesto, tienen que tomar una decisión, tienen que invitarlo. Quédate con nosotros porque se hace tarde. Otra vez la noche, por aquello de la luz. Se hace tarde, quédate con nosotros. Tienen que tomar una decisión, tienen que invitarlo. Una vez que lo invitan, podemos descubrir otro gesto. Cuando Jesús les hace ver, ¡ay, qué duros, insensatos para entender! No, es como un regaño, ¿no? Ya se escucharían como los habría dicho el padre Teto, ¿verdad? Levantando la cejita y cuidado, ¿no? Jesús no viene otro tono, otra manera, distinta. Tan así que hace posible que los discípulos de Emaús le digan, quédate con nosotros. Si estos discípulos hubieran estado enfadados o en desacuerdo, irritados, molestos con aquel forastero, pues no lo hubieran invitado. Nada más fácil que una despedida. Ahí nos vemos, que Dios te bendiga, Dios te acompaña, anda, vete, ni te conozco. ¿Cuál problema? Y nunca más en sus vidas volverían a encontrarse. ¿Cuál problema? Pero las palabras de Jesús han sembrado de luz el alma de aquellos dos, de aquellos hombres. Y la esperanza comenzaba a flotar, a florecer, a surgir de nuevo en el corazón de estos dos discípulos. Con razón nuestro corazón ardía cuando le escuchábamos hablar de la Escritura. ¿Estás pasando un momento difícil? ¿No sabes qué hacer con el encierro? ¿Ya está? Bueno, pues ahí tienes un recurso. Recurre a la Escritura también para encontrar y reavivar la esperanza. Un momentito de oración, no todo el día quizás. Una alabanza quizás. Ponernos el audífono un ratito, 2, 3 alabanzas ahí moviditas que vuelvan a animar el corazón. Ahora bien, Jesús se queda con ellos, los acompaña, recibe la invitación y decide quedarse también él.
cuando Jesús está con ellos y a la mesa, parte el pan y es en el momento, como lo escuchamos en el Evangelio, y estando juntos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su presencia. Y al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: el Señor ha resucitado realmente y se le ha aparecido a Simón. Y ellos contaban lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Ya no hay oscuridad, ya no hay tristeza, todo es luz, gozo, alegría. La esperanza ha vuelto al corazón. Por fin ven claro, Jesús ha resucitado y los quiere, los ama, les perdona, les explica lo que ha pasado y ellos no podían ver. Y exultan de gozo, brincan de alegría, pegan la carrera para compartir la noticia, el gozo de la nueva vida de Jesús, que ya es vida para ellos y en sus almas. Y van presurosos a compartirla. Entonces ahí es otro de los frutos que yo descubro en este pasaje de la Escritura. La esperanza. La esperanza que solamente se puede mantener viva en la presencia, en la confianza del resucitado, que tiene como cimiento creer. Aun cuando no tengamos todo claro o no alcancemos a reconocerlo, cuando va con nosotros en el camino, cuando nos explica las Escrituras. Pero claro, reconociendo cómo el corazón ardía y en ese sentido, cómo la esperanza se aviva nuevamente en el corazón. Y creo que es uno de los frutos tan necesarios, tan importantes en cualquier momento de nuestra vida, pero creo que con mayor razón en este momento en el que estamos bajo estas circunstancias, en esta cuarentena, que ya se pasó de los 40 días, pero bajo estas circunstancias, que estamos a seguir aprendiendo a mantener viva nuestra esperanza. Te invito pues a que le des otra vuelta al corazón a través de este pasaje de los discípulos de Emaús y cómo el Señor también va acompañando tu camino y mi camino. Bueno, por ahí tenemos algunos otros comentarios. Adelante. También pues te siguen saludando, Teto, desde todas las partes de México, de Monterrey al sur. También nos dice Lourdes Ramos que la generosidad es un fruto de la Pascua. Daniel Flores dice que la fraternidad y la caridad. Mayita Rascón también menciona que lo mismo, la caridad es un fruto de la Pascua. También nos comenta Mayita Rascón, pues la humildad y la fe. Marta Monreal nos dice que la esperanza también es un fruto de, como ya lo mencionabas, de la Pascua. Y pues te siguen mandando saludos. María del Rosario Adame dice también que ser solidario es un fruto de la Pascua. A Gelipón Hernández menciona que si el humanismo es un don o un sentimiento, que quisiera aclarar qué significa este concepto también. Y te sigue mandando muchos saludos. Gracias por todos sus saludos y también les mando un cariñoso abrazo. Con respecto a la pregunta de Felipón, un poquito interesante, habría que consultar el diccionario y ver desde qué ángulo quisiéramos abordar ese tema, ¿verdad? Uno de los más esenciales que Jesús se hace humano. Y entonces, si quieres descubrir o captar un sentido de esa palabra, de la humanidad en su máxima expresión, pues contemplar a Jesús, que por amor a nosotros se hizo humano y nos enseña con su palabra y con su vida cómo debemos ser plenamente humanos, ¿verdad? En ese proceso de humanización, con toda la expresión de la palabra. Pero claro que ese nos podría dar buen material para un tema de reflexión
y una catequesis también, ¿verdad? Ese proceso de la humanización y la divinización a la que estamos llamados, pero bueno, no sé si luego ahí, Felipe, nos puedes escribir un poquito más para a ver como de qué sentido, en qué aspecto quisieras como esa parte de la humanidad, humanización, pues decías, para aclararlo y ver cómo lo podemos trabajar y abordar. Gracias por todos sus comentarios, gracias por seguirnos a través de estas plataformas y bueno, también compartir con ustedes algo de la fe y mantener viva la esperanza. El otro fruto que también quiero compartir con ustedes, ya salía en el primer pasaje de la escritura que compartía con ustedes, en ese sentido es la paz. La paz en ese sentido más profunda que el Señor quiere dar. Dice un canto por ahí famoso, quizás que hemos escuchado, ¿eh? La paz no como el mundo la da, sino la paz que viene de Jesús, que es mantener la confianza y la certeza de que somos de Dios, a Dios le pertenecemos y en Él estamos. Decía el padre Félix de Jesús Rullé, nuestro padre fundador, dice, estamos en las manos de Dios y son las mejores manos, como la confianza del hijo que se abandona plenamente en los brazos de su padre porque sabe que lo ama profundamente. Esa paz que no significa tampoco un momento de incertidumbre, que no significa, la paz que Dios nos quiere dar no significa tampoco que haya totalmente ausencia de conflicto, ausencia de problema, ausencia de dolor. No, es mantener la confianza en el Señor. La paz que da el Señor resucitado y viene de la comunión con Dios y con el hermano, con el prójimo, que nos impulsa a la convivencia específica y reconciliadora. Cuando están los discípulos a puertas cerradas porque tienen temor, miedo hacia los judíos, si al maestro, si al Señor le ha pasado lo que le sucedió, muerte en la cruz, pues ¿qué se podía esperar de los discípulos? Por lo tanto, están encerrados, tienen miedo, tienen temor. Claro que lo han escuchado Jesús, claro que lo vieron hacer milagros, claro que también tuvieron la experiencia de ir compartiendo con Él. Sin embargo, el temor los ha llevado a estar en ese lugar, encerrados. Y Jesús que se hace presente en medio de ellos, ese Jesús, ese Dios que se hace presente en todas las circunstancias de nuestra vida. En ese sentido, el temor, el miedo, no tiene que ser en cierto sentido con una connotación totalmente negativa. Decía un filósofo por ahí, el temor, Søren Kierkegaard, el temor puede ser o un impulso que nos lanza hacia adelante o un freno que me paraliza y no me deja avanzar. ¿Sí? El temor también es una experiencia humana que necesitamos también reconocer. En estos días podemos también sentir temor de encontrarme a alguien, saludar a alguien, temor de contagiarme, temor de que hay temores en el corazón del ser humano. No significa que la paz del resucitado tiene que alejar absoluta y plenamente todos los temores, sino que aprendamos a caminar aún con nuestros temores o a atravesar nuestros temores, confiados en que el Señor siempre tendrá la última palabra. Y como lo decía San Pablo en este fragmento que les decía al principio, si con su muerte borró nuestros pecados, con su resurrección nos dio vida nueva, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Nada ni nadie. Claro que sí, el temor va a estar allí, humanamente hablando. ¿Cómo lo integramos? ¿Cómo lo trabajamos? Es lo que hará posible. Entonces, caminar y no que sea un freno, un obstáculo en nuestra vida. Y Jesús, cuando se presenta en medio de sus discípulos, reiteradamente les dice, la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Es el saludo que Jesús resucitado le da a sus apóstoles, les da a sus discípulos y que también hoy, en esas circunstancias en las que vivimos, también nos quiere dar a ti y a mí. La paz esté en tu corazón. Un
un símbolo tremendo donde veo también esa confianza y esa paz en Jesús, es precisamente en el pasaje donde nos describe su entrega plena y absoluta en el momento de la cruz. En las últimas palabras de Jesús en la cruz, lo escuchamos clamar y decir, como esos momentos de angustia, de temor por los que pasamos tú y yo, cuando llegue a expresar Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es ese clamor que cualquier ser humano, bajo las circunstancias por las que pasó Jesús, o algunas por las que pasamos nosotros, sentimos también ese abandono pleno, ese temor tremendo, o esa angustia que se presenta en el corazón. Se expresa, Jesús la expresa: ¿por qué me has abandonado? Pero no son sus últimas palabras. Sus últimas palabras en la cruz, según el relato evangélico, serán: en tus manos, Padre, encomiendo, confío, abandono mi espíritu. Es ahí donde tú y yo tenemos que aprender esa paz, ese fruto de la paz que el Señor nos quiere dar. Que aún en medio de la dificultad, hago lo que me corresponde, expreso lo que siento, pero me abandono confiadamente en el Señor. Por eso los discípulos después van a poder salir valientes, otro fruto, la valentía, valientes a anunciar la vida nueva, el proyecto del reino, la resurrección de Jesús con grande valentía. No es que se les quitó del todo, van. En la primera persecución, salen corriendo, los discípulos también, y en la persecución, pues van también compartiendo la buena nueva. No se les quitó el miedito, pero el valor era más grande y la confianza que el Señor iba a poner en sus labios, en su corazón y en sus obras, el Señor era el que iba a actuar. Como por ejemplo, aquel pasaje donde Pedro y Juan le dan la salud a un hombre en el templo y después los cuestionan. A ver, ¿el nombre de qué? Pues el nombre de Jesús. Les prohibimos que hablen. ¿A quién vamos a obedecer primero? ¿A Dios o a los hombres? Y ahí vemos diferentes momentos en que los discípulos pasan de ese momento de encierro en el temor, ahora a la certeza, a la confianza, a la paz que el Señor les ha dado con la experiencia de encontrarse con Él vivo y resucitado. Entonces, la valentía también es otro de los frutos que podemos encontrar y descubrir. Un autor nos dice: el fruto de la valentía que el Señor resucitado enciende en nuestros corazones para seguir adelante con la misión en la iglesia. Jesucristo ha cumplido las promesas y nos da una buena inyección de fortaleza para seguir evangelizando, para seguir compartiendo con otros la buena noticia de la resurrección. Bien, pues hemos dado un recorrido de diferentes frutos y bueno, no quiero dejar al final como la cereza del pastel, como diría por ahí, el fruto del Espíritu Santo, que también ese es un tema que nos pudiera dar para muchas otras catequesis. La presencia del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, como las devociones al Espíritu Santo, cómo conocerlo, cómo sentirlo en nuestra vida. A Jesús nos es más fácil reconocerlo quizás, pero el Espíritu Santo de repente, dicen por ahí, el gran desconocido en la iglesia. Pues también ese fruto del Espíritu Santo lo da Jesús en la resurrección. Cuando se presenta en medio de sus discípulos, en este pasaje que les relaté del Evangelio de Juan, cuando está Jesús en medio de sus discípulos, después de regalarles la paz, el saludo de la paz, les dice: reciban al Espíritu Santo, y sopla sobre ellos, para hacerlos una nueva creación, nueva criatura. El Espíritu Santo, ese fruto, nos hace nacer de nuevo, no en la carne, como diría Nicodemo. ¿Cómo le voy a hacer para entrar al vientre de mi mamá otra vez? No es por ahí, sino vivir la vida con una mirada nueva, con un corazón nuevo. Dice un canto por ahí que a Raúl y a mí nos gusta, y no nomás a nosotros, a muchos otros, ¿verdad? Que nuestras hermanas hicieron también con canción, poniéndole letra, ¿verdad? Mira con mis ojos, luego
sonríe con mis labios, habla con mi boca y ama con mi corazón. Solamente con el Espíritu Santo es posible que tú y yo podamos ser una creación nueva, una criatura nueva, pasar de lo antiguo a lo nuevo, porque es el Espíritu Santo el que va dándole nueva vida a los apóstoles, es el que les va dando nueva vida y conformando a la comunidad cristiana. Y luego, pues es el que nos puede ayudar a vivir en la unidad para dar testimonio de nuestro nombre cristiano. El Espíritu Santo es ese fruto que Jesús nos da. Y con ese símbolo que San Juan, el Evangelio de Juan, nos presenta, sopló el aliento de Dios, como en el Génesis, en la creación. Dios toma barro, forma al hombre y sopla sobre sus narices para que cobre vida. Ahora, en este pasaje del Evangelio, vemos cómo Jesús también sopla sobre sus discípulos y les da el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que también nos ha dado a ti y a mí en nuestro bautismo. Pues es el gran fruto de la Pascua, el fruto del resucitado para nuestra vida. Y bueno, quiero quedarme con él para dejarles un sabor de boca, para que entonces sigamos profundizando en los frutos de la resurrección. El Espíritu Santo es ese gran fruto. Y que puedas a lo largo de la semana, pues ir buscando en tu vida y en tu corazón cómo hacer palpable que en tu vida y en la mía de veras está presente el resucitado. De veras está el impulso del Espíritu Santo que nos va haciendo una nueva criatura, aún en medio de esas circunstancias. Algunas preguntas que pueden quedar ahí para reflexionar, profundizar en el corazón. Pues, por ejemplo, si estos discípulos pasaron del temor a la valentía para anunciar a Jesús, pues también podemos preguntarnos nosotros, ¿de veras yo soy testigo de la resurrección de Cristo, anunciando el Evangelio con mi vida, con mi palabra? Puede ser una pregunta para meditarla. Si Jesús, alguien decía también en ese sentido, de tenderle la mano al otro, de aprender a amar al prójimo, si Jesús también, como fruto de la Pascua, nos da la comunión, la unidad y demás, como también la comunión espiritual y material está también fortaleciendo mi vida. Mira, cierto, hoy, bajo esas circunstancias, no has podido recibir quizás como quisieras a Jesús sacramentalmente. Pero también es un momento de reflexión, porque los seres humanos tendemos mucho a acostumbrarnos a las cosas, a los afectos, a la presencia. Antes dar un abrazo, un saludo, a lo mejor era lo más común y ahora ¿cómo lo anhelamos? Bueno, ¿cómo estamos viviendo la comunión? Muchas veces recibimos a Jesús a lo mejor sacramentalmente sin la plena conciencia. A lo mejor estamos luego en el templo, ahorita que lo vemos vacío y decimos, ¡ay, cómo lo extraño! Más de alguna vez a lo mejor nada más estamos de cuerpo presente, pero de mente y corazón ausente. No lo sé. ¿Sí? O quizás alguna vez me he puesto en la fila para comulgar. Digo, a mí me pasaba. Hablo por mí primero, no por ninguno de ustedes. Por mí primero. ¿Cuántas veces a lo mejor iba yo también en la fila a recibir a Jesús de Eucaristía y parecía como si fuera en pasarela? Hola, al ratito nos vemos. ¿Cómo estás? Gusto en verte. Sí. O chin, a veces se fue el padre porque quedé de ir a ver con un amigo, o porque chin, vamos a ir a ver el juego de béisbol y ya se me hace tarde. ¿Ya? Pues digo, también este tiempo, ¿cómo voy yo viviendo en ese momento también mi común unión con Jesús, mi común unión con la comunidad eclesia? La iglesia. ¿Cómo la estoy viviendo también? Fíjate que no solamente la comunión espiritual tendría que ser en estos momentos en que no podemos recibirla o que no puedes recibirlo físicamente. Debería ser cada vez, física y espiritualmente. No que a veces nomás lo comemos y ni siquiera nos damos una chancita para tener un momento de encuentro espiritual con Él. Hombre, si apenas me lo pasé y ya estoy peleando con el de enseguida, ¿no? O ya estoy discutiendo porque alguien se me metió a la fila y quería comulgar yo antes, o porque el padrecito no me la dio de su mano y me la tuvo que dar el ministro, o comadre, nos vemos a la salida, o
sabrá Dios qué tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo vivo entonces también yo esta comunión? Si el fruto de la resurrección también es la paz que el Señor me quiere ofrecer, ¿cómo vivo comunicando también la paz del resucitado en mis acciones cotidianas? ¿Cómo lo vivo? Si la alegría que nos hablaba el Padre Ricardo es un fruto de la resurrección, entonces también podríamos preguntarnos, ¿hay más alegría en un corazón, en mi corazón, hay más alegría después de celebrar la Pascua del Señor, aunque sea bajo estas circunstancias? ¿O vivir la Eucaristía, aunque sea a través de una pantalla? ¿O cuando tenga la posibilidad de volverme a reunir con la comunidad presencialmente, voy a traer mi corazón lleno de gozo y de alegría y la voy a transmitir a los demás? ¿Cómo está sostenida la esperanza en mi día hoy? ¿Qué mantiene viva mi esperanza? Y cómo también yo soy fuente de esperanza para otros. Bueno, pues como estas preguntas y otras tantas, pudiéramos aprovechar para seguir meditando, reflexionando en estos días. Les doy las gracias por acompañarnos en este tema, en esta reflexión. Y bueno, si hay algún comentario, un último comentario que quisieras hacer, pues escuchamos con el hermano Raúl, que nos va a leer algunos comentarios por ahí. Te comenta Guadalupe Muñiz, dice: padre, qué bonita reflexión. Mándemela por email para seguir rumiándola, por favor. Dice: muchas gracias, Dios te bendiga siempre. Y te deja su correo electrónico para que le mandes la información que ella necesita. También menciona Alma González, si pudieras compartir algunas citas bíblicas que nos ayuden a fortalecer el fruto de la esperanza. Así que sería también importante. Muy bien. Cuquita Pérez dice que es importante ser más sensibles ante el dolor del prójimo. También nos comenta, nos te mandan muchos saludos. Saludos. Padre, que Dios te bendiga. Y simplemente más saludos. Muchas gracias por sus saludos. También reciban los míos y de la comunidad. Y bueno, ahí a través de la página del Facebook y también del canal de YouTube, leeré los comentarios para mandarles alguna información quien lo solicite. Ahí les haré llegar, Guadalupe, algunos textos y esto. No todo lo traigo escrito, algunas pues van siendo también ideas que van surgiendo y también desde la propia experiencia. Pero sí, con gusto les comparto a través ahí del correo electrónico algunos materiales. Pues que Dios los bendiga, sigamos cuidándonos unos a otros y a mantener viva la esperanza en nuestro corazón, ahí donde estemos. Nos despedimos, que Dios les acompañe y les agradezco mucho su atención, su disposición. Y hagan suyo este canto que Raúl nos va a compartir, la alegría de la Pascua. Renace la esperanza, la vida surge, crece el amor, florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. El dolor y la muerte y las injusticias no han de vencer. Si Jesús resucita otro mañana, pueblo querido, tú vas a ver.